Gama TV presenta un programa donde los jóvenes tienen la palabra. 8 presidenciables, 6 panelistas entre 16 y 25 años, un periodista profesional como moderador. El reloj corre con cada pregunta en Tengo una pregunta para usted. Amigos, buenas noches y bienvenidos. Esto es Tengo una pregunta para usted. Conocer las propuestas de los aspirantes a Carondelet es el objetivo de este espacio y desde aquí el candidato responderá a las inquietudes de nuestros 6 jóvenes panelistas, a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas y por supuesto les agradecemos por estar aquí. Además, les contamos que el programa busca hacer un aporte que incida positivamente en la población joven para que, bien informados, tomen la mejor decisión con respecto al futuro del país en las elecciones de febrero próximo. Durante el programa haremos también contacto vía satélite con jóvenes migrantes ecuatorianos. Nos acompañará desde Estocolmo, en Suecia, Shatila Homdale. Y desde Nueva York estará con nosotros Mario Hidalgo. Gracias por su participación y más adelante estaremos con ustedes. Conocer sus opiniones e inquietudes es también muy importante para nosotros. Por eso los invitamos a contactarnos a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta de Twitter, que es @unapreguntaParaUd, y también a través de nuestra página en Facebook, Gama TV Fanpage. Así iniciamos Tengo una pregunta para usted. Buenas noches y bienvenidos. En el Ecuador hay más mujeres jóvenes, 51.1%, que hombres jóvenes, 48.9%. Esta noche nuestro invitado será el candidato a la presidencia por el PRE, Partido Roldosista Ecuatoriano, Pastor Nelson Zavala, a quien le damos la bienvenida a los estudios de Gama TV. Y mientras ingresa el candidato Zavala, les contamos también que él es doctor en teología con estudios en la Universidad de Texas, Estados Unidos. Además es pastor de la Iglesia Evangélica Monte de Sion en Guayaquil y miembro de la Asociación de Pastores Evangélicos del Ecuador. Nelson Zavala fue también un duro crítico y opositor a la constituyente de Montecristi, y esta es su primera incursión en la vida política como candidato a la presidencia de la República. Pastor Zavala, qué gusto tenerlo esta noche. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches y que Dios bendiga el Ecuador. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Gracias también a usted por aceptarla. Iniciamos ahora dando la bienvenida a nuestra primera panelista. Es Cristina Carranco, tiene 26 años y es tecnóloga en comunicaciones. Estudia en la Universidad Cristiana Latinoamericana. Además es miembro del Centro Cristiano de Comunicaciones. Cristina, muy buenas noches para ti también. Cuéntanos cómo te sientes. Gracias, Marcela. Muy emocionada porque tenemos ahora una oportunidad para poder hacer una pregunta. Así es que tengo una pregunta para el Pastor Zavala. Adelante entonces con tu inquietud, por favor. Gracias. Pastor Zavala, gracias por estar aquí. Yo como joven pro vida no estoy de acuerdo en lo que es el aborto. Creo que el prohibir o permitirlo no es la solución, porque las mujeres seguimos siendo violadas. Dígame usted, ¿cuál es la propuesta que usted tendría para cambiar esta realidad que a diario vivimos, el acoso, el abuso sexual? Yo pienso en primer lugar que cada vez que hay una prohibición se desata una rebeldía. De alguna manera, eso lo podemos saber quienes, bueno, todo el mundo que pasó por la adolescencia y la juventud. De alguna manera las leyes, cuando son fuertes, generan esa prohibición y generan una especie de rebeldía. Yo creo en un proceso de enseñanza y educación en valores. Lo creo profundamente. Jamás aprobaría el aborto, jamás, porque es un asesinato a un inocente. Pero ¿cómo hacemos para evitar la violencia? Sembrando una cultura distinta. ¿Cómo llegamos a la violencia? ¿Lo aprendimos? ¿Nacimos violentos? Yo no creo. Yo creo que fue un proceso a través del cual fuimos aprendiendo y aprendiendo. Hoy en día usted ve una película y es lo más normal ver matar.
Es lo más normal que un hombre golpee a una mujer o una mujer mate a un hombre. Eso es crear una cultura no de paz, sino de violencia. ¿Por qué no invertimos en eso? ¿Por qué no hacemos campañas permanentes para poder concienciar a los jóvenes, a los niños inclusive, y empezar a crear una cultura de paz, de respeto y de una integración total? Yo creo en ese sistema. Obviamente, paralelamente a esto debemos de tener leyes firmes y sobre todo justicia, porque leyes sin justicia no sirven de nada. Un ejemplo le doy brevemente. Acabamos de ver un caso de una señorita, una niña violada que está embarazada y que el señor de apellido Glass se encuentra en España, feliz y campante, y no pasa nada. Sí, pastor, pero yo le estoy preguntando qué es lo que usted haría para cambiar esa realidad que nosotros como mujeres vivimos. El acoso, el abuso sexual sigue siendo parte de nuestra vida diaria. Salir a la calle a veces suele ser un peligro. La realidad está fundamentada en lo que le digo. Dos cosas. Lo primero, estipular lo que es una campaña permanente en valores. Tiene 10 segundos. Para pastor. poder afectar al ser humano en eso, trabajar con el tema de las leyes y no permitir, y crear lo que es orientadores familiares en los sectores barriales para que traten con la familia directamente y prevenir la violencia intrafamiliar. Ahora, también hay algo interesante con respecto a tu pregunta y al acoso del que somos víctimas las mujeres. Por ejemplo, datos del 2010, la Fiscalía registró 4.669 violaciones, lo que quiere decir 13 por día. Y en los centros de atención del Ministerio de Inclusión Económica y Social, desde enero a mayo del año pasado, se registraron 251 casos de violación, en la mayoría cometidos en el ámbito familiar. La idea sería lo que le preguntaba a Cristina, pastor, ¿qué hacer para dejar de ser víctimas precisamente de esa violencia de la que a veces somos sujetas las mujeres? Bueno, también quisiera ver las cifras contrarias. No estoy defendiendo al hombre porque defender a un violador sería una desgracia, imposible. Pero también hay una cifra con respecto a las mujeres que abusan con los hombres. Entonces tendríamos que tratar en un contexto general qué es lo que podemos hacer. Es más la cantidad de hombres que abusan, pero yo pienso que esto es por una cultura irracional machista. Entonces vuelvo a insistir, sembremos una cultura diferente, utilicemos leyes que sean más severas, pero a la par seamos preventivos. Yo tengo un proyecto de asistencia comunitaria integral para los sectores, para los barrios, para las partes más populares, donde se genera mayor violencia, está comprobado. En eso yo, en lugar de, bueno, aparte de la policía, quiero poner orientadores familiares, especialistas no solo para tratar la violencia intrafamiliar, sino para mejorar la relación y comunicación en el matrimonio. Y al mismo tiempo hablar con los jóvenes. Usted sabe que cuando un joven pierde a su padre por muerte o se va de viaje por trabajo, por lo que sea, queda un vacío. Y si pierde a su madre, igual. Así que yo creo que esa es una buena alternativa. Les pregunto, ¿el aborto es una solución al problema? Siéntanse libres de participar. Yo creo que el aborto no soluciona el problema, pero sin embargo, insisto nuevamente, vuelvo a hacer la repregunta al candidato de que cuáles serían los planes o las acciones concretas. Qué sé yo, a mí como estudiante universitario se me ocurre de que se debe articular los procesos de una campaña de concientización en los adolescentes para finalmente evitar todo este tema del aborto, pero ¿cuáles son las acciones concretas que como candidato usted propone de solución al pueblo ecuatoriano? Porque, sin embargo, el aborto se ha constituido en un problema de salud pública, considero yo, porque es bastante el índice de mujeres que abortan y que se ve puesta en riesgo su vida. Esa es la problemática y además que cifras de la OMS recuerdan y revelan que el aborto o las leyes contra el aborto no están necesariamente asociadas a su reducción. Lo que quiere decir que por muy ley que haya, las chicas, las jóvenes siguen practicándose un aborto. Sí. Exactamente. Considero que el hecho de practicar un aborto no significa dar una solución tal vez al mal denominado problema, más bien es mitigar hasta cierto punto ese problema social que tenemos. Tenemos que tomar en cuenta cuál es la causa fundamental para que se produzca embarazos no deseados en las jóvenes.